con la pastora Tovar, consejera y amiga, porque tu vida aún puede cambiar. Forma parte de este ministerio, compartiendo nuestros videos y publicaciones, abriendo espacios para conferencias, o si lo prefieres, haciendo donaciones para poder crear mayor cantidad de material como este. Que Dios bendiga tu siembra. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. La enseñanza de hoy la basaremos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. La obediencia trae recompensas. Aquí se encuentra la historia de la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Y dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño
3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este es un pasaje que narra momentos dramáticos de la vida del profeta. Debió enfrentarse al rey, a los sacerdotes paganos y aún a su propio pueblo, que se oponía a una vida de fidelidad a Dios. Todas estas circunstancias que acompañaron a Elías nos dan una idea del carácter valiente y esforzado que tuvo este hombre varón de Dios. En la historia encontramos a Elías viviendo fuera de la frontera de su país, escondido en la casa de una viuda pobre, en la que pasa diferentes lecciones de vida interesantes que pueden ser de bendición para nosotros. Veamos algunos detalles para que vayamos imaginando cómo fueron las circunstancias que llevaron a Elías a ese momento de su vida. Primer detalle. Esta escena sucede en una pequeña ciudad llamada Sarepta. No estaba dentro de Israel, estaba fuera de la nación, entre dos ciudades importantes, a mitad de camino de Tiro y de Sidón. Sarepta era una ciudad conocida, pero no por su importancia económica o por su desarrollo cultural. Sarepta era un centro de idolatría a Baal. En este lugar, ese dios, que era el dios de la fertilidad, tenía una serie de fiestas que provocaban en toda la ciudad perdición, orgías, pasiones desenfrenadas. A esa ciudad, que no tenía nada de agradable, Dios envió a su siervo, porque como Sarepta estaba lejos de la frontera de Israel, la sequía que atacó toda la región fue tardía en llegar a ese lugar. Por su ubicación geográfica, Sarepta no sufrió desde un primer momento las inclemencias de la sequía que provocaron que mucha gente saliese de Israel. Para un creyente, Sarepta era el último lugar a donde hubiese querido ir. ¿A dónde a usted no le gustaría ir? Ese lugar es su Sarepta. ¿Qué circunstancias no quisiera atravesar? ¿Qué problemas de la vida usted no quisiera enfrentar? ¿A qué enfermedad le causaría tanto temor que ni siquiera puede pensarla? Esas circunstancias son su Sarepta. A Elías, el varón de Dios, esforzado y valiente, Dios mismo, no el enemigo, sino Dios, lo envió a ese lugar tan terrible. Otro detalle, la estadía del profeta fue de un largo periodo en el que debió permanecer oculto, dedicado a la oración, a la meditación, sujeto al desprecio y la crítica. Sarepta, una ciudad pequeña donde se adora a Baal,
y allí, en esa aldea, hay una viuda pobre, quien tiene un pequeño hijo con problemas de salud. Un buen día aparece un hombre y le dice a la viuda: dame de beber, y luego le pide una torta. Este hombre, varón de Dios, se queda a vivir en la casa de la viuda. Usted tal vez esté en una situación que no quiere vivir. La gente de su alrededor no le comprende, le rechaza. Algunos probablemente estén viviendo una situación difícil o han pasado por las circunstancias que a Elías le tocó pasar. Le ha acontecido lo que no quería que sucediera, y ahora que está en medio del problema, la gente de su alrededor le mira y le critica. Otro detalle: la viuda, esta mujer que va a sostener al profeta durante toda su estadía en Sarepta, esta mujer tan especial, modelo de misericordia y de caridad, de generosidad, no era creyente en Dios, no creía en Jehová. Para ella Jehová era el Dios de los judíos. Ella creía en Baal. Era una mujer pagana que tenía referencias de Jehová, que sabía que Jehová era poderoso, pero que Jehová solo tenía un poder sobre los israelitas. En el Evangelio de Lucas 4, 24 al 26, Jesús hace mención de la viuda. No era una mujer de linaje del pueblo de Dios. Miren a quién Dios usó para sostener al profeta. Ese no era el plan de Elías. Si a Elías le hubieran dado la posibilidad de diseñar un plan para resolver sus problemas, su plan hubiese sido estar alrededor de creyentes. Pero el plan de Dios para sostener a su siervo fue otro. Lo llevó fuera de Israel, a una ciudad llena de ídolos, y lo sometió a la crítica de la gente del lugar, y lo utilizó a una persona que no era creyente. Nosotros, al igual que Elías, cuando pasamos por una circunstancia difícil, cuando nos toca enfrentar problemas, usamos nuestra imaginación y le decimos: Señor, que tus ángeles eviten que mi pie tropiece en piedra. Señor, que mis hermanos sean instrumentos de tu bendición. Señor, que tu casa sea para mí mi refugio y mi roca fuerte. Diseñamos nuestro plan, pero Dios hace lo que usted se imagina, o Dios hace su voluntad. Él hace su voluntad, y a veces la voluntad de Dios es someternos a circunstancias difíciles, hacernos pasar por dificultades, críticas, rumores, así como a veces utiliza personas que no son creyentes para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Otro detalle: la sequía, desde su comienzo hasta su final, duró mucho tiempo. En toda esa temporada, la viuda, su hijo y el profeta fueron sostenidos por un poquito de harina y aceite que le quedaba. Aunque fueron sostenidos, no fue sostenido en sobreabundancia, sino con lo justo. ¿Qué lecciones encontramos? La primera lección: la sequía fue para todos. Cuando Dios determinó enviar un juicio contra aquella región, los creyentes fieles no fueron excluidos de esa prueba.
Cuando pensamos en un juicio de Dios, inmediatamente pensamos que nosotros, porque somos el pueblo elegido por Dios, estamos excluidos. Van a venir pruebas y situaciones difíciles para el país. Pensamos que por la gracia de Dios, la que está sobre nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos llena con su presencia, a nosotros no debe alcanzarnos, que las pruebas, las dificultades y los juicios de Dios no deben entrar a nuestras vidas. Lo declaramos con vehemencia y hasta hacemos guerra espiritual, atando todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Esta manera de pensar es muy optimista, pero la realidad es que la sequía que Dios envió fue para todos. En el caso de Elías, este hombre esforzado y valiente, la sequía lo alcanzó, lo persiguió y no le dio tregua. Un texto en el Evangelio de Mateo dice que Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos y hace llover sobre los justos e injustos. Cuando tocan tiempos de sequías, nosotros no estamos excluidos de ese juicio. Nuestra inclinación natural se sorprende al comprobar que Elías no se salvó de la sequía, sino que tuvo que sufrir, como todas las personas, las consecuencias del juicio de Dios. De la misma manera, sucede ahora con el pueblo de Dios. Vivimos en un mundo donde la corrupción, la violencia, la idolatría, la mentira son prácticas de todos los días. Todas estas actividades pecaminosas levantan juicios de Dios contra nuestro país. Pregunto, ¿todas estas cosas que suceden alrededor nuestro quedan fuera de nuestras vidas? Nosotros no vivimos en una burbuja, no somos inmunes a los juicios de Dios. Estamos al descubierto, sufriendo juntos con toda nuestra nación las inclemencias y los rigores de la tribulación. Si usted pregunta, Señor, ¿por qué estamos sufriendo como el resto de la gente? El Señor no le va a responder. A veces las expectativas que tenemos chocan con la realidad que vivimos, como en el caso de Elías, que siendo hombre esforzado y valiente de Dios, no se salvó de la sequía. Sin embargo, tenemos que decir una gran verdad, que al igual que le fue prometido al profeta de Dios que el Señor iba a sostenerlo, que no lo iba a desamparar, que no lo iba a descuidar, que iba a enviar algo o alguien que lo sostuviera. Así, aunque la sequía nos toque a nosotros, así también Dios nos ha prometido sostenernos, cuidarnos y protegernos, enviar las ayudas necesarias para que nuestras vidas puedan pasar por los tiempos de crisis. No podemos evitar que la crisis nos toque, pero podemos afirmar que Dios nos sostiene en medio de la crisis. En estas circunstancias, nosotros vemos la fidelidad de Dios y quizás por eso Dios permitió que Elías sufriese, para que el profeta aprendiese en carne propia que Dios es fiel y que cuando Él promete cuidarnos, Él lo hace. La sequía
es para todos. Sin embargo, no importa porque la fidelidad de Dios es para nosotros. Otra lección. Hablemos por un momento de las bendiciones de la viuda. Esta era pobre. Su vida no tenía sentido. La viuda no tenía dirección. La única esperanza que tenía era la de morir. Y Dios la escogió para bendecirla. ¿Por qué Dios bendijo a la viuda de una manera tan maravillosa? El relato nos cuenta que Elías hizo dos cosas a favor de esta mujer. Primero, le dio provisión, porque la harina y el aceite nunca se terminaron. Es algo que muchos de nosotros necesitamos, tener la provisión suficiente para la vida. Y segundo, intercedió delante de Dios a favor de su hijo muerto. El relato dice más. Dice que Dios observó a esta mujer desde que Elías estaba en Querife y que Dios prefirió a esta mujer sobre todas las mujeres de Israel. ¿Por qué Dios hizo eso? La clave para esa pregunta aparece en Mateo 10, 41, 42, que dice: cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hay una palabra que se repite 3 veces en este pasaje y es recompensas. En el relato de la viuda de Sarepta hay una lección sobre las recompensas de la vida cristiana. Es verdad que la seguida es para todos y es verdad que Dios es fiel en sostenernos. En 1 de Corintios 3:8, hablando sobre el pueblo de Dios, sobre los que sirven al Señor, sobre los creyentes que son fieles, Dios quiere recompensarnos. ¿Cuál es el secreto para recibir recompensas de parte del Señor? Observemos a la viuda de Sarepta. Ella era pobre, pecadora, pagana, pero Dios la eligió a ella. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que está fuera de la vida, pero Dios estaba mirando el corazón de esa mujer. Y la mujer de Sarepta tenía todos los defectos que se pueden imaginar y tenía todas las cosas en su contra, pero ella tenía una sola virtud: tenía la capacidad de obedecer, y la obediencia es tierra fértil para las recompensas. Si usted quiere que Dios le dé recompensas, su corazón debe ser obediente, no su vida perfecta, porque nadie es perfecto. Dios mira un corazón obediente. El corazón de esa mujer estaba preparado para recibir recompensas, porque en ese corazón lo único que había era la capacidad para obedecer a Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga y todos deseamos que Dios nos saque de las profundidades del pozo, y todos queremos que Dios nos resuelva las dificultades. Pero Dios no hace eso con todos, porque no es cuestión de si quiere que Dios le bendiga
o el asunto está en si su corazón está preparado para recibir esas recompensas. La obediencia, la capacidad de obedecer, el deseo de obedecer es la tierra fértil que Dios necesita para sembrar recompensas. Piense en todo lo que Dios tiene para usted. Cuando Jesucristo dijo que vino para que tenga vida y para que la tenga en abundancia, dijo que Dios tiene enormes bendiciones para usted. La viuda de Sarepta fue una mujer bendecida porque fue obediente, pero con una obediencia radical, con una obediencia que no objetaba las demandas de Dios, con una obediencia que no pedía excepciones, que no le decía a Dios esto sí y esto no. La obediencia debe ser total, ir contra la razón, ser ilógica, porque es obediencia a la palabra y no a las circunstancias. Es obediencia a Dios y no a las personas, a las leyes espirituales de Dios y no a las leyes humanas. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Si tenemos la fe para creerle a Dios y fe para obedecerle, seremos más que bendecidos, porque Dios no miente. Lo que Él dice se cumple. Los ángeles en el cielo solo esperan recibir la orden. Abran las ventanas de los cielos y derramen abundantes bendiciones sobre su iglesia, que somos nosotros. Sin embargo, la orden solo vendrá cuando el Espíritu de Dios diga ya tienen un corazón obediente. Para concluir, obedecer trae recompensa. Dios desea bendecirle. Tercera de Juan 1:2 dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y Números 23:19 dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora, hermanos, yo les invito a hacer una oración conmigo. Y le decimos al Padre: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Creo que Jesús murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido, entres a mi corazón y cambies mi vida desde hoy y para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos.